Buenas tardes. El organismo supervisor de las contrataciones del Estado les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias destinadas a analizar los alcances, las herramientas y los mecanismos establecidos en la propuesta, en el dictamen de ley que fue aprobado por el Congreso de la República el 9 de mayo de este año. Y para ello, el OCE ha organizado o está organizando una serie de charlas y conferencias que están destinadas a evaluar este tipo de mecanismos establecidos en esta propuesta de ley. El día de hoy tenemos como invitado especial a eh, Carlos Ortiz, que es un especialista en compras públicas. Él es un consultor internacional en materia de compras públicas, tiene más de 10 años de experiencia en esta materia, ha hecho investigaciones en distintos países de la región, incluido en el Perú, en el que realizó hace unos años un estudio, una investigación para analizar el estado situacional de las capacidades de los servidores públicos que trabajan en las áreas de logística de las entidades públicas. Eh, Al igual que él, mañana y durante toda esta semana vamos a tener distintas charlas de capacitación donde vamos a evaluar distintos aspectos de la norma, de esta propuesta de la norma de contrataciones del Estado, de este dictamen que se iba a aprobar el 9 de mayo. Carlos Ortiz, él es colombiano. Él ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta tarde y gracias a esta experiencia que él tiene en esta materia, va a compartirnos un poco estos aspectos teóricos y prácticos relacionados al tema que nos convoca el día de hoy, que es valor por dinero y ciclo de vida de los bienes, servicios y obras. Eh, Carlos, tu saludo, buenas tardes. Buenas tardes, Johnny, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente en contacto con ustedes y con todo el ánimo de poder aportar en lo que necesiten para para nuestra nueva etapa que arranca con el nuevo dictamen de la ley. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy gentil nuevamente de participar con nosotros en esta serie de ponencias y estoy seguro que los participantes que en este momento están conectados ya en esta sala de videoconferencia que se transmite a través del aula virtual del OCE van a aprovechar muy bien estos conceptos que vas a brindarnos durante esta hora y media de sesión. Antes de iniciar esta conferencia, a modo de introducción o quizás a modo de pregunta también, eh, el tema que nos convoca el día de hoy es el valor por dinero y el ciclo de vida de los bienes, servicios y obras. Eh, el valor por dinero en este proyecto, en este dictamen que fue aprobado por el Congreso de la República, ha sido incorporado como un principio establecido para, obviamente, para la toma de decisión, ¿no? Sirve como criterio interpretativo para tomar decisiones durante el proceso de contratación pública. Y si seguramente lo has leído ya, tiene como un carácter inspirador, ¿no es cierto? Es algo que todos los servidores públicos deberíamos optar a la hora de tomar decisiones durante el proceso de contratación pública. Pero justamente ese carácter inspirador que tiene este principio establecido en el dictamen de la ley, eh, aún es muy difícil de concretar, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en las cosas que se debería utilizar o digamos, en los momentos en los que se debería utilizar este principio a la hora, por ejemplo, de elaborar el requerimiento, a la hora de hacer cualquier actividad dentro de los actos preparatorios o en el momento de estar gestionando el procedimiento de selección.
o más Mm, difícil aún, ¿no? En el momento en que se realiza la ejecución del contrato, durante el cual se toman decisiones destinadas obviamente a permanecer en el contrato, en el contrato o tomar una decisión, por ejemplo, de declarar la nulidad o la resolución de la misma, ¿no? Entonces, el principio nos va a ayudar un poco a tomar esta decisión, pero tú que conoces más sobre esta materia, conoces más realidades, conoces la realidad de distintos países de Centroamérica, incluso de tu país mismo, y también has hecho un análisis de la norma peruana. ¿Cómo es que podemos concretar este principio de manera más clara? ¿Cómo los servidores públicos pueden utilizar este principio para aplicarlo en la contratación pública, ya al momento de gestionar la contratación? Y bueno, el otro tema, disculpa que antes de que inicies y después ya te dejo toda la sala para ti, para que ya tú te explayes en toda en toda esta hora y media que queda para la capacitación, es el otro concepto importante que está también establecido en esta propuesta de ley, que es el ciclo de vida de los bienes, servicios y obras, que desde nuestro punto de vista es un concepto muy mm, importante porque vamos, me parece que ninguna entidad pública, o quizás muy pocas entidades públicas, han hecho contrataciones considerando el ciclo de vida que debería tener el bien que se adquiere. Por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo de esto, hay muchas entidades públicas que compran, por ejemplo, equipos de telefonía móvil, ¿no? Celulares. Entonces, generalmente cuando se compran estos bienes que sirven, digamos, para que los mismos servidores públicos lo utilicen en su actividad diaria, la entidad pública no considera qué va a ocurrir con ese bien cuando este bien cumple su ciclo de vida, qué va a pasar con este bien cuando se malogra. Generalmente lo que hacen las entidades es o donarlo, tienen una directiva, o digamos, tienen una norma interna para donar ese tipo de bienes, o se lo trasladan al mismo servidor público, ¿no? Se ujú, lo venden al mismo servidor público a un costo bastante representativo y de ese modo, pues la entidad entre comillas, se deshace del bien cuando en realidad ese tipo de contratación debió haberse planificado considerando, digamos, todo el ciclo de vida de este producto, de tal modo que cuando termine su utilización, la entidad pueda establecer una ruta para saber qué va a ocurrir con el celular, ¿no? Y no simplemente se bote al tacho de basura o se le dé, digamos, el bien al servidor público para que él se encargue finalmente de este producto. Eso, Carlos, solamente con estas dos preguntas, eh, te invito, por favor, a que te adueñes de esta sala de videoconferencia que todos estamos muy atentos, vamos a estar muy atentos a lo que nos vas a decir. Y finalmente les pido a los asistentes de esta sala de videoconferencia que si desean hacer alguna consulta o pregunta, utilicen la herramienta de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo del Zoom. ¿Ok? Nosotros vamos a ir seleccionando estas respuestas y al final, 20 minutos antes de finalizar la charla que va a hacer Carlos Ortiz, vamos a seleccionar, digamos, las más importantes para que éstas puedan ser absueltas durante la sesión. Bien, muchas gracias, Carlos. Bienvenido y la sala es tuya. Pues muchas gracias, Johnny. Muchas gracias por esas dos preguntas, porque creo que son las dos preguntas orientadoras que nos van a causar en la conversación que queremos tener en el día de hoy, ¿no? El concepto de valor por dinero, ya lo vamos a ver, pero el concepto de valor por dinero tiene una gran ventaja y es que es muy inspirador, como lo decía Johnny. Es un concepto que en las oportunidades que he tenido de promoverlo, de introducirlo, es muy fácil de vender. A los funcionarios públicos les interesa mucho comprar con unos principios, dentro de unos principios de valor por dinero.
Y yo creo que parte de eso es porque en su vida privada, en su vida personal, todos compramos con el principio de valor por dinero. Eh, Todos tratamos de sacar el mayor provecho a los recursos que empleamos en nuestra vida personal. Y quisiéramos que así fuera también en el uso de los recursos públicos. Ya lo vamos a ver, pero de eso se trata el principio. El principio se usa, al final, el propósito final del principio de valor por dinero es el mejor uso de los recursos públicos. Em, y por otra parte, digamos que, que está estrechamente relacionado al concepto de valor por dinero, es el concepto del ciclo de vida de los bienes, obras y servicios, em, que como introducía Johnny, muchas veces no se tiene en cuenta todo el ciclo de vida para tomar las mejores decisiones de adquisición. Entonces, tomar las mejores decisiones de adquisición es uno de los elementos básicos de comprar basado en valor por dinero. Entonces, el propósito general de esta sesión es introducir el concepto de valor por dinero, pero no solamente desde una perspectiva general, sino llegar a unos elementos prácticos, porque si no, nos podemos quedar como ha ocurrido en varios países de la región, y es que tener como principio el valor por dinero, tener un principio, una declaración de principios que dice, en la compra pública de nuestro país vamos a estar orientados en el valor por dinero, es bastante sencillo y bastante inspirador. Pero llevar eso a la práctica es ahí donde se complejiza. Porque ¿qué quiere decir priorizar por valor por dinero? ¿Qué quiere decir orientarse en valor por dinero? ¿Cómo hago eso yo como funcionario público? ¿Cómo hago eso yo como comprador público? Entonces, hoy la idea de esta sesión es empezar con un concepto general de valor por dinero para que todos lo entendamos, pero pasar muy rápidamente a aplicaciones prácticas del valor por dinero a lo largo del proceso contractual y ahí, dentro de esas aplicaciones, ver la importancia del análisis del ciclo de vida de los bienes y servicios. Entonces, sin más preámbulo, paso a la presentación. Segundo, perfecto. Entonces, antes de entrar al concepto de valor por dinero, antes de la compra por valor por dinero, ¿cómo se compraba? Pues se compraba con una perspectiva que yo denomino la perspectiva tradicional de una transacción, ya sea una transacción pública o una transacción personal, privada. Es que es lo que pasa, yo soy un comprador, voy a donde un proveedor, le pido un bien, obra o servicio, lo que llamamos en términos genéricos un producto, y pago un precio por él y recibo ese producto. Esa visión tradicional de la transacción, esa visión simplícita de la transacción funciona muy bien para muchos tipos de contratos o para muchos tipos de transacciones. Cuando yo hablo de transacciones, vamos, estoy hablando de un sinónimo de contratación, entiéndanme, es un poco decir. Hablo de transacción en la medida en que hay un intercambio de recursos por un bien o un servicio. Esa es la transacción a la que nomino. Y como parte de la transacción es un contrato. Pero la contratación pública no se trata solamente de un procedimiento administrativo de generar un documento, un contrato. Se trata de adquirir un bien, obra, un servicio en el marco de una política pública para satisfacer una necesidad, ya sea una necesidad interna del gobierno o muchas veces, y aún más importante, una necesidad de un ciudadano. En esta perspectiva tradicional, las características del producto, la cantidad y calidad, estaban preestablecidas y la competencia solo se da en el precio. Y eso todavía ocurre en muchas transacciones que yo llamo transacciones sencillas, transacciones básicas. Es decir, yo necesito comprar Coca-Cola y necesito 2 botellas de Coca-Cola. Pues no hay mucha competencia, ni hay muchas, las características están dadas, la competencia ya se sabe, ya el precio está establecido, es una transacción, es un problema de decisión unidimensional. ¿Y a qué me refiero con un problema de decisión unidimensional? Voy a las tiendas del barrio, pregunto a cómo tiene la Coca-Cola y me dice la tienda A, la tiene a 10, la tienda B a 12, la C a 18, la D a 23, perfecto, la compro en la tienda A, todos contentos, todos tranquilos, tuvo en cuenta la característica de la transacción que era relevante, que era el precio. ¿Por qué? Porque es un bien sencillo, porque es un bien estandarizado, porque es un bien, porque es una transacción básica.
pero no todas las transacciones son así, ni todas las compras públicas son así. Seguramente ustedes en su vida profesional se han encontrado con transacciones básicas y con transacciones complejas. Se han encontrado con la compra de papelería y se han encontrado con la compra, no sé, del equipo de diálisis que se compra una vez cada 30 años en el Perú. Y ustedes saben muy bien que para la compra de papelería, las características de las transacciones están dadas, es papel, tamaño carta de calibre X, y entonces yo lo cotizo, me pasan 5 cotizaciones y escojo la de menor precio. Decisión unidimensional. Transacción básica. Pero la compra del equipo de diálisis no es la compra de papelería. La compra del equipo de diálisis es una compra compleja. Tiene muchas más características. Puede haber competencia en otras variables, no solamente en precio. Entonces, en esas compras, en donde hay una ampliación de la perspectiva, es donde entra a funcionar muy bien el concepto de valor por dinero. ¿Por qué? Porque valor por dinero es la combinación óptima de costos y calidad, de acuerdo con las definiciones que desde hace bastante tiempo se manejan en los países de la vanguardia. Aquí vamos a ver varios conceptos de países de la vanguardia. Ya que llamo países de la vanguardia, principalmente los llamo Inglaterra, Australia y la Unión Europea, los países de la Unión Europea, ¿no? En el Reino Unido, donde desde la agencia de la Contraloría Nacional del Reino Unido, la NAO, la National Audit Office, han manejado el concepto de valor por dinero desde los años 80. ¿Cómo definen valor por dinero? Es la combinación óptima de costos y calidad. En una transacción unidimensional, no tenemos ese problema de combinación óptima de costos y calidad. Tenemos un bien perfectamente establecido en sus características con una competencia basada solamente en precio. Pero cuando la perspectiva se amplía, esa perspectiva nos llena una cantidad de opciones y análisis que no tenemos en cuenta antes. El valor por dinero también se conoce a través de las tres Es, ¿no? Las tres Es que son economía, eficiencia y eficacia. También lo van a ver en la ley. Ya vamos a ver más adelante. En la nueva ley de contratación, en algunos de los artículos de la ley dice, hay que buscar la economía, la eficiencia y la eficacia. Entonces, yo siempre digo que economía, eficiencia y eficacia y la mejor combinación o la mejor relación costo-calidad son dos caras de la misma moneda. Uno no puede obtener una sin la otra. Yo no puedo tener la mejor combinación costos y calidad sin tener la mayor economía, eficiencia y eficacia. ¿Qué es economía? Reducir los costos, manteniendo la calidad. ¿Qué es eficiencia? Que el proceso sea eficiente, que haya una adecuada relación entre esfuerzo y resultado, que no nos excedamos en unos procesos que son sencillos, no nos excedamos con unos esfuerzos altos, ¿no? Y en los procesos complejos no quedemos cortos con unos esfuerzos bajos. Nos pasa mucho en la contratación pública, que somos ineficientes en el sentido en que vamos a comprar una compra de $2.000 y adelantamos un proceso que toma 6 meses por $2.000. Y son los mismos 6 meses de una compra de $28 millones. Hacemos el mismo esfuerzo para la compra de papelería básica que para la compra del programa de baños públicos para zonas rurales. No somos eficientes en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado en el proceso administrativo, en cumplir la ley. Y lo que nos está diciendo ahora la ley es que no es suficiente con cumplir la ley. Lo que nos está diciendo la ley es que cumplir la ley no es ningún resultado. Lo que nos está diciendo ahora es que cumplir la ley es una obligación. El resultado es mucho más que eso. El resultado es lograr valor por dinero en la compra pública. Entonces, ya no se sientan tranquilos porque cumplieron la ley. Eso no es suficiente. Tienen ahora que lograr valor por dinero en la compra pública y eso es lo que vamos a estar hablando esta tarde. Entonces, economía, reducir los costos manteniendo la calidad, eficiencia, una buena relación entre esfuerzo y resultado, eficacia, que se logre el propósito de la compra. ¿Y cuál es el propósito de la compra? El que me diga, el propósito de la compra es firmar un contrato equivocado. Mal, ese no es el propósito de la compra. El que me diga, el propósito de la compra es obtener un bien, obra o servicio. Equivocado, tampoco. Mejor, pero no suficiente. El propósito de la compra es satisfacer una necesidad. El propósito de la compra es satisfacer una necesidad.
Si ustedes dicen, es que yo compro bien porque hago buenos contratos, no, usted hace buenos contratos, no compra bien. Si ustedes dicen bien, compro bien porque recibí lo que pedí, no, usted cumple el contrato, pero no compra bien. Usted solo sabe si compró bien, si se satisfizo la necesidad que originó la compra. Si no, no compró bien. Economía, eficiencia, eficacia, por un lado, la mejor relación costos y calidad por el otro, la combinación de ambas cosas, valor por dinero. Valor por dinero no son definiciones distintas, son la misma definición presentada desde dos, desde dos declaraciones distintas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el valor por dinero cuando nos dicen es que es la mejor relación de costos y calidad? Valor por dinero, la mejor relación de costos y calidad. Lo primero que nos está diciendo es que dinero, el valor por dinero, ese dinero del valor por, nos dice valor por precio, ¿sí ven? No está diciendo valor por precio, está diciendo valor por dinero. Lo primero que nos está diciendo es que dinero es más que precio, son costos. Y aquí es donde entra por primera vez el costo del ciclo, el ciclo de vida del producto. Como decía Johnny, muchas veces tomamos decisiones basadas solamente en el precio, en cuánto nos cuesta adquirir ese bien. Nos ponía el ejemplo de los teléfonos celulares, que no tenemos en cuenta cuál es el costo de la disposición final del bien. Hay muchos costos introducidos dentro de una compra que muchas veces no tenemos en cuenta porque estamos solamente enfocados en el precio. La ley ya nos abre esa perspectiva, la ley nos quita esa cadena que nos ataba a pensar solo en precio. La ley nos dice, piense en dinero. ¿Y qué es dinero? Y nos dice, piense en cosas, no solamente en precio, piense en el mayor valor económico que puede generar esa compra. Entonces, ¿qué son costos? Costos son varias cosas. Hay costos del ciclo de vida, de todo el ciclo de vida. Costos de mantenimiento. Es más, creo que me faltó uno que viene antes del mantenimiento. Costos de instalación, costos de mantenimiento, costos de licencias, costos de consumibles, costos de retiro. Voy a empezar por esos. ¿Cuántas veces hemos comprado una cosa que parecía barata y resultó cara? Yo lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Una vez compré una impresora, no sé si a ustedes les ha pasado, compré una impresora porque tenía buen precio, no me fijé en cuánto costaba el tóner y cuando fui a comprar el primer tóner costaba más que la misma impresora. ¿Hice una compra basada en menor precio? Sí, hice una compra basada en menor precio. ¿Hice una compra basada en valor por dinero? No, no hice una compra basada en valor por dinero. ¿Por qué? Porque no incorporé dentro de mi decisión variables de costos distintas al precio. ¿Les ha pasado en su vida práctica? ¿En su vida privada, perdón? ¿Les ha pasado en su vida profesional? ¿Les ha pasado con los recursos públicos? ¿Les ha pasado que por no definir correctamente las características, no tienen en cuenta el mantenimiento, compran un vehículo barato que al final resulta que se daña a los 2 años, mientras que con un vehículo que tenía una garantía de 5 años eso no habría ocurrido? Cuando yo dicto estas conferencias en varios países, al final me preguntan casi siempre, es curioso, casi siempre me hacen la misma pregunta, me dicen, Carlos, estamos en un proceso de adquisición de unos vehículos y sabemos que por el precio, los vehículos que van a ganar son los vehículos de un país X. No, no voy a decir cuál país, pero ustedes imaginarán qué países, que son los vehículos más baratos. ¿Cómo hago yo, Carlos, para que no ganen esos vehículos? Porque yo sé que esos vehículos se van a dañar muy rápido. Dijo, pues incluyan dentro de la decisión del dinero los costos de mantenimiento, incluyan las garantías de ese vehículo, incluyan los consumibles y tomen una decisión no solamente basada en precio, porque usted me está diciendo que usted sabe que al final va a resultar más costoso. Entonces, como usted sabe que al final va a resultar más costoso, no tome una decisión solamente basada en precio, tome una decisión basada en costos, ¿no? Los costos de retiro y eliminación, lo que hablaba Johnny antes, ¿no? Compramos tecnología y no incluye, y es tecnología que no es reciclable, que no es reutilizable, que esto, al final estamos viendo a ver quién nos la recibe, ¿no? Eh,
y tiene una cantidad de costos, con los costos ambientales, una cantidad de costos que no tenemos en cuenta al momento de tomar la decisión si solo nos basamos en la decisión en precio, no en dinero. Entonces, ampliación número uno, dinero es más que precio, también incluye costos. La última costo que incluyo acá, que es un costo que encontré eh, eh, en, en un sitio del estado de Australia Oriental, de Australia Occidental, perdón, es transición de proveedor. ¿Cuánto nos va a costar cambiar de proveedor? Muchas veces compramos algo barato, pero resulta que quedamos atrapados con el proveedor. Quedamos de por vida atrapados. Compramos un software, por ejemplo, y el software se adecua a nuestras condiciones y luego el costo de adquisición de la licencia es altísimo. Estamos incluyendo, en Australia hace unos años, se dieron cuenta que es importante incluir el costo de transición de cambio de proveedor. Es la historia de muchos contratos de nuestra región. Estamos atrapados por proveedores. Ya no podemos cambiar de proveedores porque no incluimos en la primera evaluación cuánto nos costaba cambiar de proveedor. Y terminamos no engañados, pero sí fuimos ingenuos en creer que podríamos después cambiar o no pensar en cómo podíamos cambiar. Entonces, primera ampliación, dinero de solo precio. Segunda ampliación, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo incluyo más costos, puede ser que ese bien, por ejemplo, antes el bien C tenía un precio menor que el bien B, pero cuando yo incluyo costos, el bien C pasa a ser más económico que el bien B, ¿no? Cuando hago solamente la decisión basada en precio, la decisión tenía un orden. Ahora que la hago basada en costos, la decisión puede cambiar de orden, ¿no? El orden de las ofertas puede cambiar cuando yo pienso solamente en precio y cuando pienso en costos. La segunda ampliación es que la decisión no es solamente unidimensional, no es solamente sobre una variable, incluye otras variables. ¿Cuál es la segunda variable? La segunda dimensión es calidad, porque dice la mejor relación de costos y calidad. Entonces yo tengo que encontrar la mejor relación entre cuál es la mejor combinación de costos y calidad. Entonces ya no es solamente no es cuál es la menor precio, ni tampoco es cuál es la menor costo, es cuál es la mejor relación costos y calidad. Entonces, ¿qué es calidad? Calidad es satisfacer necesidades. Y ahí hay diferentes ejemplos de cómo se satisfacen necesidades, pero por ejemplo, algunos beneficios de la adquisición con necesidades es las políticas de sostenibilidad y las políticas de innovación. Son ejemplos, no son todo, pero al final son las características técnicas del bien, obra o servicio que están asociadas a la calidad, a la necesidad identificada, a la necesidad que luego se traduce en un requerimiento, que luego se traduce en una especificación. Perdón, yo sé que ustedes en Perú tienen una normativa, no sé si todavía está bien, pero una normativa bastante estricta en términos de en la definición de los términos, pero entiéndame en un sentido general los términos que uso. Puede ser que no usted los esté usando exactamente como los usan ustedes en el contexto peruano, pero estoy diciendo, hay una necesidad, hay un requerimiento y hay una especificación. No son lo mismo. A veces empezamos con la especificación sin haber entendido el requerimiento y mucho menos la necesidad. Y entonces ahí no estamos satisfaciendo la necesidad, lo que estamos es cumpliendo con la especificación. Si no estamos satisfaciendo la necesidad, no estamos logrando calidad, ¿no? Entonces, ya no es solamente una decisión en una dimensión, es una decisión en dos dimensiones. Y cuando la decisión está en dos dimensiones, ya se vuelve más compleja. Porque miren que acá, en el ejemplo anterior, por lo menos yo sabía que A era menos costoso que C. Ahora yo sé que A es menos costoso que C, pero sé que que C tiene mayor calidad. Entonces, ¿no será que C es mejor que A? Aun cuando es un poco más costoso. ¿No será que la diferencia marginal del costo de C contra A se está justificada por la mayor calidad de C? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un concepto que es sencillo de expresar. Valor por dinero, la mejor combinación de costos y calidad. Sencillo. Es eficiencia, eficacia y economía. Sencillo. Pero no es tan sencillo de implementar. Es sencillo de expresar. Es sencillo de entender en lo general,
pero en la implementación es donde se complejiza. Y porque como se complejiza en la implementación, es ahí donde tenemos que trabajar más. Entonces, esto que yo hablaba hasta ahora de la amplitud, de los cambios, que ya no es solo una dimensión, que ya no es solo costos, que ya solo es precio, que ya eso tiene que estar calibrado por la complejidad de la transacción. Y yo aquí traigo dos ejemplos que son bastante extremos. Por un lado tengo el ejemplo de la gasolina y por otro lado el de la consultoría. La gasolina es un commodity en general. Es un bien perfectamente establecido, que tiene unas características técnicas, que tiene una oferta, que tiene un mercado, que tiene unos precios. Ahí no me pongo a hacer ningún análisis bidimensional, ni de costo, ni nada. ¿A cuántos tiene usted la gasolina? Pago por precio, chao, me fui. No más, no me complejizo. No es que ahora toca hacer un análisis complejo para todo. Por el otro lado está la consultoría, ¿no? Todos sabemos que a la consultoría hasta a veces tienen propias modalidades de contratación. Muchas veces la consultoría, hasta en las normativas anteriores, nos habilitaba para tomar decisiones que no fueran solamente de precio, ¿no? Yo no voy a pagar un consultor porque es el más barato. Yo no creo que ustedes digan, ah, es que escogí ese consultor porque es el más barato de todos. Necesitan un consultor que tenga ciertas características. Yo lo pongo en el ejemplo de nuestra vida personal. Los que tenemos hijos, yo estoy seguro que ustedes nos dicen, ¿por qué escogió ese colegio para sus hijos? Porque era el más barato. No, yo estoy seguro que ustedes dicen, escogí ese colegio porque es el mejor que puedo pagar. El mejor que puedo pagar es nuestra forma de decir, compré en valor por dinero. Compramos en nuestra vida con valor por dinero todo el tiempo. Todo el tiempo compramos en nuestra vida con valor por dinero. Pero no lo habíamos hecho hasta ahora en nuestra vida profesional como compradores públicos. Entonces tenemos que empezar a traducir esos principios con los que compramos en nuestra vida diaria a la compra de los recursos públicos, con más razón, porque no son recursos nuestros, son recursos públicos. Se puede hacer lo que quiera con su dinero, pero con los recursos públicos tiene que comprar lo mejor que pueda pagar. Y ahora la ley nos habilita para hacer eso. Entonces, lo que les decía, dos dimensiones son más complejas que una. Es sencillo expresar, es sencillo entender, es difícil de aplicar, es más complejo. Entonces necesitamos tener una aproximación pragmática, realista y holística al valor del dinero. Pragmática es orientada a lo concreto. No es lo que les decía, en muchos países nos quedamos en que un principio, las compras públicas de nuestro país están orientadas a la mejor relación de costos y calidad, al logro de la eficiencia, eficacia, economía. En resumen, al mejor valor por dinero. Y después va uno y ve la ley y nunca más vuelven a hablar de valor por dinero, nunca más vuelven a hablar de eficiencia, nunca más vuelven a hablar de calidad, nunca más vuelven a hablar de costos en vez de precio. Eso no ocurre con la nueva ley de ustedes. Entonces, sí podemos lograr un resultado más concreto. No solamente es una declaración de, interés, de principios. Es más que una declaración de principios. Hoy en día, en la ley peruana, el valor por dinero es más que una declaración de por principios. Es una obligación, es un resultado, es el resultado. Es realista en el sentido en que tiene que estar sujeta a la restricción del contexto. ¿No? Yo no puedo pensar que es que voy a hacer una compra en valor por dinero en un mercado que no es competitivo, en un mercado en el que no hay una clara desarrollo de características técnicas, en un mercado en el que los proveedores no entienden el concepto o en el que los entes de control no entienden el concepto y entonces después va a venir la Contraloría y me va a decir que por qué compré algo que no era el de menor precio y entonces yo le tengo que poner a explicar y entonces que por favor llamen a Carlos Ortiz a ver si él sí la logra convencer. No, las restricciones del contexto nos dicen hasta dónde podemos aplicar el concepto. Las restricciones del contexto nos dicen hasta dónde podemos aplicar el concepto. Y es holística porque involucra todos los niveles de decisión y sus interacciones. Es decir, involucra todo el proceso de contratación, los que deciden desde la planeación hasta la evaluación del contrato, los que deciden decisiones estratégicas, decisiones operativas y las interacciones entre esas decisiones. Entonces, les voy a hablar de tres niveles para desplegar el valor por dinero, un nivel de sistema, de entidades y de funcionarios.
Para entender lo que los funcionarios pueden hacer en valor por dinero, antes tenemos que ver qué necesitamos hacer a nivel del sistema, a nivel de las entidades, y entonces eso tiene que, algo que yo llamo estrategia, disciplina y herramientas. Es decir, es un concepto que trae una estrategia, una disciplina y unas herramientas. Entonces voy a empezar con el nivel del sistema. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos desarrollar un contexto propicio para que podamos llegar al tercer nivel, al de los funcionarios. Tenemos que empezar con un nivel de sistema. Y a nivel del sistema necesitamos desarrollar un contexto propicio para la generación de valor por dinero. Y un contexto propicio incluye las normas, la coordinación y control. No estaríamos aquí, yo no estaría aquí hablándoles si la nueva ley no hablara de valor por dinero. Si la nueva ley no hablara de valor por dinero y si no estuviera ese contexto propicio en las normas, no habría ningún, no tendríamos ningún sentido en que yo estuviera aquí hablándoles. Entonces, las normas, los sistemas de compras tienen una aplicación basada en normas que limita la discrecionalidad de los funcionarios. ¿En qué sentido? Hay, las normas nos dicen sobre todo qué hacer, no qué comprar. Son dos decisiones distintas. Ustedes no van a encontrar en la ley ni en el reglamento que le digan, es que compre un carro 4x4 que tenga las siguientes características técnicas. No, lo que le va a decir es qué hacer para lograr la compra. Nunca le va a decir qué comprar. Entonces, sí existe cierto nivel de discrecionalidad en el funcionario público. El funcionario público sí tiene un nivel de decisión, sí tiene autoridad para decidir sobre ciertos aspectos. El funcionario público no va a poder decidir qué modalidad utiliza, pero sí va a poder decidir ciertas características del bien, obra o servicio a partir de la necesidad que busca satisfacer. Entonces, la norma no elimina la discrecionalidad, la norma restringe la discrecionalidad del funcionario. Entonces, necesitamos un balance entre autonomía y control. ¿Qué es un balance entre autonomía y control? Hay una autonomía en el funcionario en tomar ciertas decisiones y hay un control sobre que el funcionario cumpla los procesos y los procedimientos. La ley establece, la ley establece que tenemos que contratar en función de valor por dinero. Ese es un principio. Entonces, ahí están, hay un principio. En el Reino Unido se estableció este principio hace mucho tiempo, pero ustedes saben que es otro tipo de normas, es otro tipo de derecho, pero hay un principio en el acto en el Procurement Act, hay un principio de valor por dinero y dice, la contratación del sector público está sujeta a un marco legal que promueve la competencia libre y abierta junto con valor por dinero. ¿Qué dice? Competencia libre, abierta y valor por dinero, en línea con las obligaciones y regulaciones internacionales y nacionales acordadas. Y por eso, porque tienen esa declaración de principios, han podido empezar a desarrollar el concepto en la práctica. Por eso y por mucho más, que vamos a ver. Pero ese principio es necesario. La ley, el dictamen de la Ley General de Contrataciones Públicas de Perú, lo incluye como principio. Artículo 5, literal C. Dice, las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación. El valor de lo que maximizan el valor de lo que obtienen. ¿En términos de qué? Eficiencia, eficacia, economía. Ya habíamos visto, ¿no? Eficiencia, eficacia, economía, ¿qué es? Es valor por dinero. Lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos. Costos, no la evaluación de los precios, de los costos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrata. Es una definición que incluye todos, una definición de principio que incluye todos los elementos del concepto de valor por dinero. Eficiencia, eficacia, economía, calidad, costos. Están las dos definiciones en un solo principio. Eso no es común. Tiene, de entrada, da todo el espacio para el desarrollo del concepto. Entonces, condición número uno, cumplida. Perú, cumplido. ¿Tenemos un principio? Lo tenemos. Luego, de los principios hay modalidades de contratación en las normas, ¿no? Entonces, la norma establece distintas modalidades, las normas en general, no solamente la peruana. Las normas de contratación, muchas veces, uno de sus principales componentes es las modalidades de contratación, que es ese balance, lo que hablábamos antes, entre autonomía y control, que es lo que limita en alguna medida la discrecionalidad. Nosotros no nos podemos inventar una modalidad de contratación, las modalidades de contratación están definidas por ley. Lo que podemos es escoger la modalidad adecuada de acuerdo a la posibilidad de traer a los proveedores correctos.
Entonces tenemos que entender cuáles son las características de esa transacción, cuáles son las características de ese mercado y entender cuál es la modalidad que mejor se adecua a esas características. Las modalidades de combinar la competencia con formas innovadoras de contratación. Entonces, en general, las modalidades de contratación se clasifican en tres grupos: competencia abierta, competencia limitada y competencia con negociación. Competencia con negociación es una modalidad que muchas veces, que muy poco usada en la práctica de nuestra región, pero que algunos organismos multilaterales y algunos países utilizan, que es en la modalidad cuando no hay suficiente información previa para definir los requerimientos y se van presentando ofertas que luego se van seleccionando en etapas sucesivas, que se va calibrando en etapas sucesivas. Entonces, pero competencia abierta, y aquí pues me falta claramente la de contratación directa, no la incluyo porque ahora en general se toma como una modalidad de casos atípicos. En la Unión Europea, lo que dicen sobre los criterios de selección, entonces tenemos el principio, la modalidad y los criterios de selección. Eso está definido en las normas. En las normas nos dicen cómo debemos definir los criterios de selección. Entonces, ya vimos que internacionalmente hay unas definiciones de principios que están orientados al valor por dinero, perfecto. Luego hablamos de modalidades, podemos tener modalidades en la medida en que tengamos, hay valor por dinero en la medida que tengamos la oportunidad de escoger la modalidad que mejor se acomoda a las características de la transacción. Tenemos un menú que llamo yo de modalidades, perfecto. Tercero, criterios de selección. Y tenemos que tener habilitados criterios de selección que nos permitan escoger más allá del precio. Entonces, por ejemplo, en la Unión Europea hablan, en la guía de contratación de la Unión Europea hablan que el criterio de selección de las nuevas reglas está basado en una cosa que en inglés se llama MID, que por las siglas significa en español oferta económica más ventajosa. Ellos no hablan de oferta económica de menor precio. Ellos hablan de oferta económica más ventajosa que busca asegurar calidad y el mejor valor por dinero al enfatizar en consideraciones ambientales, aspectos sociales o características innovadoras, mientras sigue tomando en cuenta el precio y los costos del ciclo de vida. Miren el ciclo de vida, aparece otra vez. Otra vez tenemos el costo del ciclo de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oferta económica más ventajosa? La que, por un lado, ofrece calidad y por otro lado se toma en cuenta costos y precios. Y los costos ¿qué? Del ciclo de vida de la obra, bien y servicio. Entonces nos está diciendo, usted tranquilo, señores, en la Unión Europea, que usted puede escoger basado no solo, tener criterios de selección que no se basen solamente en precio, que se puedan basar en más condiciones. En Perú, el artículo 54, numeral 54.3 del dictamen, nos dice que las entidades contratantes realizan procedimientos de selección competitivos. Ahí nos está hablando de las modalidades, perfecto. Salvo las excepciones establecidas en la presente ley, lo que hablábamos antes, la contratación directa es un procedimiento atípico. Cualquiera es el procedimiento, que es una decisión del comprador público, siempre y cuando se cumplan las condiciones que la ley establece. Este contempla condiciones necesarias para que la adjudicación se realice en favor de la oferta más conveniente. No dice la oferta más barata, eso. Yo no le doy la oferta más barata, dice la oferta más conveniente. ¿Y qué es la más conveniente? Cuando uno lo compara con la definición de la Unión Europea, que dice la oferta económica más ventajosa, ¿se ve ahí la relación o no? ¿Qué es conveniente es la más ventajosa? Y porque después dice, para la entidad contratante conforme al principio de valor por dinero. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? La oferta más conveniente es aquella que mejor se adecua al principio de valor por dinero. En el caso en el que lo más conveniente sea solo valor-precio, pues lo más conveniente será la oferta de menor precio. En el caso en lo que más conveniente sea solo evaluar costos, pues la oferta más conveniente será la de menor costo. En el caso en lo que sea conveniente evaluar la mejor relación calidad-costos del ciclo de vida, pues la más conveniente es la que tenga la mejor relación calidad-costos del ciclo de vida. No nos está diciendo ni que siempre hay que evaluar costos, ni que nunca se puede evaluar solo precio, ni que siempre hay que evaluar calidad. Es la más conveniente en el principio de valor por dinero. Y como dijimos, el principio de valor por dinero
se utiliza en la medida, se utiliza a la medida de cada transacción. El principio de valor por dinero se utiliza a la medida de cada transacción. Por eso no hay definiciones genéricas, transversales, universales, como a veces nos gusta que existan para blindar nuestras acciones. Nos gustaría que dijera, a veces nos gustaría que dijera, ya pasamos de evaluar a menor precio a evaluar a menor costo. Ya pasamos, ya esas definiciones no las vamos a encontrar porque el principio de valor por dinero es un principio que en la búsqueda de satisfacer las necesidades de los usuarios me amplía la discrecionalidad del comprador público. Es un mensaje que quiero que interioricen. Ustedes ahora van a tener mayor discrecionalidad, van a tener mayor autonomía. Y la ley, ya vamos a ver, la ley así lo reconoce. En el principio anterior de menor precio, pues no tenían mucha autonomía, pues me entregan las ofertas, las ordeno de mayor a menor, y pues el de menor precio, pues la gana, ¿no? Ahora, ahora, como es una decisión más compleja, pues tienen más autonomía, pero esa autonomía trae consigo mayor responsabilidad. Y esa autonomía y discrecionalidad, la ley habla, como sabe que les va a tocar tener más autonomía, dice que la decisión debe ser la más conveniente para alcanzar la finalidad pública del contrato. ¿Y cuál es la finalidad pública del contrato? La satisfacción de la necesidad. De modo que garantice la contratación de bienes, servicios u obras que maximice el valor de los recursos públicos. ¿Cómo se maximiza el valor de los recursos públicos? Cuando se genera el mayor valor público. ¿Y cuándo se genera el mayor valor público? Cuando se satisface la necesidad. Esta decisión toma en la observancia del principio del valor por dinero. Entonces, ¿qué le está diciendo? Usted tiene discrecionalidad, por supuesto, usted tiene mayor autonomía, por supuesto, pero no tiene toda la autonomía. No puede hacer lo que quiera, puede hacer más cosas que antes, pero tiene que regirse, ¿por qué? Por la observancia del principio de valor público, de valor por dinero, perdón, entre otras que están establecidas. Entonces, breve resumen de la norma. Las normas a nivel del sistema nos habilitan para usar el concepto de valor por dinero. Nos habilitan con un principio, con unas modalidades y con unos criterios. En Perú tenemos el principio, tenemos las modalidades y el criterio dice la oferta más conveniente, que comparándola con otras jurisdicciones, podemos entender que está hablando de la más ventajosa, de la que genera la mayor relación costo-calidad y dice que la más conveniente en términos de valor por dinero. Entonces nos dice, la norma en Perú nos dice, usted ya tiene este espacio de decisión, el espacio de decisión que tiene hoy en día es más grande que el espacio de decisión que solía tener, pero al darle esa mayor discrecionalidad, ya no, ya la discrecionalidad ya no está limitada por una decisión de menor precio, sino por una decisión de valor por dinero, ¿no? Nos ampliaron nuestro espacio de decisión, nos dieron mayor capacidad para decidir, tenemos una mayor responsabilidad. Ahora vamos a las entidades y la disciplina. Entonces, al tener esa mayor responsabilidad, al tener esa mayor atribución, pues nos dice, valor por dinero es a la vez una forma de hacer y de ser, no solamente, ya antes era solamente teníamos que hacer algo, ¿no? ¿Hacer qué? Hacer lo que nos dice la ley, ¿no? Y ese hacer lo que nos dice la ley, pues tenía menos riesgo, pero también tenía menor realización profesional, seamos sinceros, ¿no? Escoger la oferta de menor precio, pues no es una cosa que nos va a llenar de realización profesional todos los días. Escoger la oferta de mayor valor por dinero, yo creo que ahí sí sentimos que estamos contribuyendo a la generación de valor público. Entonces, ya no es solamente una forma de hacer las cosas, sino también una forma de ser como funcionarios públicos. Y estas formas se promueven desde la organización a nivel de las entidades y son decisiones gerenciales. Entonces, seguramente las entidades van a tener que empezar a bajar esas definiciones de mayor discrecionalidad en valor por dinero en procesos y en cultura organizacional. ¿A qué me refiero con procesos?
es, por ejemplo, uno de los procesos más críticos es la definición de los criterios de calificación. Entonces, seguramente vamos a tener que empezar a tener mayores elementos para decidir criterios de calificación que antes podían ser comúnmente, en la gran mayoría de los casos, basados solamente en precio. La calificación nos permite hacer comparaciones objetivas al formalizar necesidades subjetivas. Nosotros necesitamos una necesidad, esa necesidad la volvemos unos requerimientos y esos requerimientos en unos calificadores, unas condiciones técnicas. Esas calificaciones tienen que estar relacionadas con los requerimientos que a su vez están relacionadas con las necesidades. Si esas no son, si esas calificaciones o esos criterios no son cuantificables, preestablecidos y replicables, no son objetivos, ¿no? Siempre hay un ejemplo clásico de que es un criterio de calificación que no es objetivo cuando decimos necesitamos un proveedor con experiencia amplia. Experiencia amplia no es, esa condición no es objetiva. Tiene que ser cuantificable, preestablecido y replicable. Experiencia amplia no es, tenemos que decir con experiencia mínimo de tanto. Yo sé que es un ejemplo básico que seguramente ustedes no cometerían ese error, pero así puede haber otros ejemplos. Entonces tenemos que definir calificaciones en las dos dimensiones. Tenemos que definir calificaciones para el valor y calificaciones para el dinero. Calificar el valor equivale a asignarle una puntuación al cumplimiento de los requerimientos. Entonces, lo que les decía antes, primero se definen los requerimientos, primero en realidad se define la necesidad, luego los requerimientos y luego los criterios de calificación. Cuando hablamos de valor por dinero, ya no solamente vamos a tener requerimientos de cumplimiento, sino que también es posible que empecemos a pensar en requerimientos de desempeño. Los requerimientos de cumplimiento son los clásicos que hemos usado toda la vida en nuestros países. ¿Qué son requerimientos de cumplimiento? Son características técnicas que sirven para compras sencillas con condiciones claras de cantidad y calidad y en el que el riesgo está en que las características técnicas sean incorrectas o adecuadas. Necesito 25 resmas de papel, carta, calibre 25. Calibre 25. Requerimientos de cumplimiento. Si usted no me da eso, esa es mi condición técnica. Usted o cumple eso o no lo cumple. En la mayoría de los contratos, en la mayoría de las transacciones, vamos a poder llegar a unos requerimientos de cumplimiento. Pero existen transacciones en las que no vamos a poder iniciar con un requerimiento de cumplimiento. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuál es la solución. Nosotros sabemos cuál es la necesidad, pero no sabemos cuál es la solución para esa necesidad. Entonces, como nuestro propósito ya cambió, como nuestro propósito dejó de ser contratar para hacer un contrato, sino contratar para satisfacer una necesidad, es posible que empecemos a pensar también en términos de requerimientos de desempeño. Entonces, nosotros debemos ser expertos en estudiar la necesidad. Nosotros no somos expertos ni en telefonía celular, ni en equipos médicos, ni en vehículos, ni en compra de computadores. Los expertos en eso son los proveedores. No, y mucho menos somos expertos en innovación en soluciones. Somos responsables en la medida en que sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Somos irresponsables en la medida en que definamos requerimientos de desempeño como requerimientos de cumplimiento. Entonces, los requerimientos de desempeño, ¿qué son? En términos de resultado. Permiten a los proveedores proponer soluciones desde su experiencia y conocimiento. El riesgo está en que ninguna propuesta se adapte a la necesidad. Un ejemplo clásico que pongo en este requerimiento de desempeño. En nuestros países compramos, comparado con el de cumplimiento, en nuestros países compramos alimentación escolar pagando contra entrega de los alimentos. ¿Cuál es el cumplimiento? La entrega de unas raciones escolares que cumplan estas condiciones alimentarias. Usted me las entrega, yo las pago. En países de la vanguardia no se paga en eso, se paga por el consumo de las raciones, no por la entrega de las raciones. ¿Por qué? No sé si a ustedes les pasa en Perú, pero aquí en Colombia el nivel de desperdicio de comida en los colegios y escuelas públicas es enorme, porque son comidas que cumpliendo los requerimientos de cumplimiento no son comestibles.
Entonces, ¿estamos contratando bien? Probablemente sí estamos haciendo un contrato correcto, que cumple las normas, pero no estamos gastando bien. ¿Estamos haciendo el mejor uso de los recursos públicos como nos dice la ley? No, no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en los requerimientos, en los términos en los que tenemos que pensarlos. Ojo, yo no estoy diciendo que en todos los casos hay que poner requerimientos de desempeño, pero en una compra pública innovadora, en una compra pública que tiene asociada una política social, en una compra pública que tiene asociados resultados para los ciudadanos, es importante que estemos seguros que estamos logrando el desempeño de la compra, el resultado, no solamente que estamos logrando las características técnicas del bien, obra o servicio. Si no nos aseguramos eso, no estamos comprando el valor por dinero. ¿Cómo hacemos el puntaje por valor? Seguramente ustedes lo tienen más claro que nadie. Hay que definir unos requerimientos, cada requerimiento se le da una calificación y luego hacemos un promedio simple de esos requerimientos. No voy a entrar mucho en eso. A veces hacemos un promedio simple, a veces hacemos un promedio ponderado. Ustedes lo saben, ustedes cuando hacen una contratación de una consultoría, por ejemplo, dicen experiencia profesional, a eso le doy 20 puntos, experiencia específica le doy 40 puntos, experiencia en el país le doy 20 puntos. Ahí no le estoy dando el mismo puntaje. ¿Qué tienen que saber cuando hacen eso? Que esos valores, esas ponderaciones deben estar asociadas al resultado que espero obtener con la contratación, ¿no? No voy a entrar en el ejemplo de la ponderación, porque es un ejemplo muy sencillo. Ustedes saben cómo hacer un promedio simple y cómo hacer un promedio ponderado. Entonces, eso, lo que acabo de hablar, puntaje del valor, ¿no? Valor. ¿Valor qué es? Calidad. ¿Calidad qué es? Satisfacer una necesidad. ¿Cómo satisfago la necesidad? Con requerimientos de cumplimiento y requerimientos de desempeño. ¿Cuándo uso unos o cuándo uso otros? Depende. La palabra mágica de esta sesión, de esta tarde es depende. ¿Por qué depende? Porque ya no está todo escrito en la ley, ya no todo está definido en la ley. Ya vamos a tener que decidir por nosotros mismos muchas cosas. ¿Y de qué depende? Depende de la complejidad, del sentido de la compra, del valor público que espera obtener, del riesgo de la compra. Si tengo una compra de baja complejidad, bajo riesgo, una compra de uso interno, no se pongan a hacer requisitos de desempeño, hagan solo requisitos de cumplimiento. Pero usted tiene una compra compleja, que está asociada a una política pública, que tiene un alto costo político, un alto costo económico, un alto costo social, piense en requisitos de desempeño, sobre todo si es una compra que no se ha hecho nunca antes. Entonces depende. En el puntaje por dinero, dinero ya lo hemos visto, es la suma del precio y los costos del ciclo de vida. Ojo, ciclo de vida, ciclo de vida, ciclo de vida. Piensen desde el momento en que reciben el bien, obra o servicio hasta el momento en que tienen que hacer la disposición final. Piensen en todo lo que van a gastar en eso. Piensen en todos los costos del ciclo de vida. Los costos pueden darse simultáneamente con la compra o después de la compra. Piensen en los costos futuros, ¿no? No caigan en el error que yo caí de comprar la impresora sin pensar en el tóner. ¿Cuántas veces no caemos eso en nuestra vida profesional? ¿Cuántas veces no compramos equipos que luego la licencia cuesta más que el mismo equipo? ¿Cuántas veces no compramos cosas que la instalación no estaba incluida y nos toca pagar un dineral por la instalación? No tenemos en cuenta los costos futuros. Los costos futuros deben traerse valor presente para ser sumados y evaluados. Es lo que dice los referentes, perdón un segundo, lo que dicen los referentes internacionales. Usted tiene que comparar en términos del valor presente los costos de mantenimiento, lo que les daba el ejemplo de los carros, de los vehículos. Si usted le están ofreciendo un vehículo que tiene incluido el mantenimiento durante los próximos 5 años, tiene una garantía de 5 años, usted tiene que encontrar la forma de comparar eso contra un vehículo que tiene una garantía de 2 años. Y eso no es solamente una cuestión de puntajes, porque a veces llevamos eso a que es que el de 5 años le doy 20 puntos y al de 2 años le doy 8 puntos. No, usted tiene que costear cuánto le cuesta eso, porque eso no es valor, eso es dinero.
Usted tiene que costear cuánto es el costo estimado de un mantenimiento durante 5 años y cuánto es el costo estimado de un mantenimiento durante 2 años y lo trae a valor presente ahí si lo compara. Eso no es un requisito técnico. Eso no es competencia en valor. Eso es competencia en dinero. El puntaje por dinero, una vez estimado, el valor total presente del dinero, se le sigue asigna una puntuación. A veces lo hacemos puntuando, a veces asignamos puntuaciones comparadas con la oferta de mínimo valor o de mínimo precio, de mínimo dinero más bien, perdón, y a veces con el valor referencial, el valor presupuestal. Depende de qué nivel de competencia queramos promover. Si queremos promover una competencia alta en dinero, compárelo con el mínimo. Si usted lo que quiere es asegurar que no va a haber ofertas anormalmente, con precios anormalmente bajos, compárelo contra el valor de referencia. Entonces, no es lo mismo compararlo con dar puntuación comparado contra la oferta de valor mínimo que comparado contra la oferta de referencia. Cuando comparo contra la oferta de valor mínimo, ¿qué oferta recibe el mayor puntaje absoluto? Es la oferta que tiene el menor dinero. Pero las diferencias entre las ofertas, entre la puntuación cambian si lo uso como referente la oferta de valor mínimo que si uso la oferta de valor referencial. Entonces, si yo digo, es que voy a hallar el mayor puntaje a la oferta de menor dinero, seguramente lo que puedo promover, si no tengo cuidado, es presentar ofertas de precios anormalmente bajos. Puede ser ofertas de personas o de proveedores que no entienden la composición de los costos y puedo terminar en un proceso en el que en un tiempo el proveedor diga, oiga, yo no puedo seguir proveyéndole eso porque no, el precio no estaba bien. Pero si el mercado está estable, los proveedores son reconocidos y el mercado es un mercado altamente competitivo, seguramente la oferta comparada con que se comparan, la puntuación se da en la comparación con el dinero mínimo, es la forma eficiente de hacerlo. Entonces, este es otro ejemplo de decisiones que vamos a tener que tomar buscando el mayor valor por dinero. La calificación total de la oferta, ustedes lo saben, ustedes lo hacen, es la combinación entre la puntuación que se le da a las características técnicas y la puntuación que se le da a la oferta económica, ¿no? Tenemos dos ofertas, una oferta técnica, una oferta económica. Ahora la oferta económica no es solamente una oferta en precios, es una oferta en costos y hago una combinación. Dependiendo de qué tanto combine, yo puedo hacer una combinación de esas dos cosas. Puedo darle mayor o menor puntuación a una de las dos, a la oferta económica o a la oferta técnica, dependiendo de lo que sí, de lo que me interesa más es cumplir con los requisitos técnicos o promover una competencia en costo. En algunas decisiones que tengan, de nuevo, riesgos técnicos, políticos, sociales, seguramente me interesa más cumplir con los requisitos técnicos que promover una competencia en precio. Me interesa más una oferta rigurosa, una oferta técnicamente sustentada, que yo sepa que esa puntuación es más clave en la decisión que el precio. Pero en otras decisiones en las que en realidad es una oferta recurrente, es una oferta sencilla, es un proceso, perdón, recurrente, es un proceso sencillo, probablemente yo busco competencia más, promover la competencia en dinero. Diferentes niveles de combinación nos dan diferentes resultados de selección. Ustedes entiendo que tienen la presentación. Este es el resumen de todo lo que acabo de explicar. De nuevo, lo que estoy diciendo es, van a tener que tomar más decisiones, van a tener que tener más autonomía, van a tener que tener más conocimiento para poder aplicar el valor por dinero en la práctica. Entonces, un elemento clave del proceso donde se aplica el valor por dinero es en los criterios de selección. No es el único elemento, ya lo vamos a ver. No es la única momento del proceso de contratación donde se aplica el concepto de valor por dinero, pero es donde tradicionalmente se ve más reflejado el concepto de valor por dinero. Voy a pasar muy rápidamente por esto. La cultura, todos sabemos que muchas veces lo más difícil es el cambio cultural de nuestras organizaciones, de nuestro gobierno, empezar a pensar con una nueva cultura. La ley ya nos da un nuevo marco de pensamiento, la ley nos da un nuevo marco de decisión, entonces tenemos que buscar formas de que se contrate con valor por dinero. Por último,
funciones y herramientas. Entonces, lo he repetido a lo largo de la presentación. El Estado compra desde productos de rutina de bajo costo a soluciones de alta complejidad. No podemos contratar todo como si fuera lo mismo. No podemos dedicar el mismo tiempo, esfuerzo, conocimiento a una compra de rutina que compramos todos los años. No puede, así sea de alto costo, porque no es lo mismo que una compra única, creable, crítica. No es lo mismo gastar $1 millón en compra de papel higiénico que $1 millón en la compra de equipos médicos. Aunque ambas cuesten $1 millón de dólares, no tienen el mismo nivel de complejidad. Entonces, tenemos que adecuar nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestra dedicación, nuestro interés de acuerdo con la complejidad de la compra. Entonces, la complejidad tiene que ver con el riesgo, con la frecuencia, con la coincidencia. Si es una compra de uso común, repetida, bajo riesgo, no se dediquen ahí a eso 8 meses en sacar un proceso. Eso no es valor por dinero. ¿Se acuerdan la eficiencia de las tres es? La segunda es eficiencia. Si usted se dedica 8 meses en sacar un proceso recurrente, de bajo riesgo, que compra todo el Estado, que para el cual hay un mecanismo de agregación de demanda, lo que sea, no están siendo eficientes, no están generando valor por dinero. Igual, si usted se dedica 2 meses y no piensa, no estudia, no va al usuario final en una compra clave de una sola vez, que se hace una sola vez, que solo lo hace su entidad, no está comprando valor por dinero. Entonces, hay que tener un balance entre esfuerzo y complejidad. Baja complejidad, bajo riesgo, baja frecuencia, baja coincidencia, proceso sencillo, poca dirección, poca experticia, herramientas sencillas. Alta complejidad, alto riesgo, alta frecuencia, alta coincidencia, fuerte estructura de proyecto, experiencia considerable, asesoría externa, herramientas complejas, ¿no? Tengan ese balance. Si no tienen ese balance, no tienen valor por dinero. Es decir, es muy fácil entender valor por dinero, pero es muy fácil también no tenerlo. Es fácil entenderlo y es fácil no tenerlo. ¿Por qué puedo yo hacer todo y no tener el balance? No lo tengo. No tengo eficiencia. O puedo tener todo y no incluir los costos del ciclo de vida, no tengo economía. O puedo hacer todo y no lograr la satisfacción de la necesidad, no tengo eficacia. Esto no son una E, no es que con una E tenga un tercio de valor por dinero. No, o son las tres Cs o no tengo valor por dinero. Y si no tengo eficiencia, no tengo valor por dinero. Responsabilidad. Entonces la ley dice, el dictamen de la ley general dice que la organización, elaboración de la documentación, conducción del proceso de contratación, el cual incluye la ejecución del contrato hasta su conclusión, así como la adopción de decisiones discrecionales, la ejecución del contrato, o aquí no estoy diciendo la etapa precontractual, está hablando también de la etapa de ejecución hasta su conclusión, así como la adopción de decisiones discrecionales, cuando correspondan, son responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad contratante. Más claro no se puede, creo yo, ¿no? Les está diciendo, ¿de quién es la responsabilidad? De ustedes. Les estoy dando mayor autonomía, les estoy dando más responsabilidades, les estoy dando mayor capacidad de decisión, con independencia del régimen jurídico de su vínculo, habiendo priorizado los principios de publicidad y valor por dinero. Entonces, ustedes tienen que responder a los principios de valor por dinero en esa responsabilidad que tienen en todo el ciclo del producto, de la contratación. Hay herramientas adecuadas en cada etapa del proceso de contratación. Tenemos que empezar por valor por dinero y terminar con valor por dinero. Como les decía, es muy fácil que en cualquier momento perdamos el valor por dinero. Es muy fácil que en la etapa de planeación no lo tengamos, en la etapa de selección, ejecución o evaluación. Entonces, en la etapa precontractual, en la adjudicación y en la etapa contractual, tenemos que tener valor por dinero. Entonces, hay una responsabilidad completa en todo el proceso de contratación. ¿Qué queremos decir con identificar bien? Hay que identificar la necesidad, lo que les decía hace un rato. No podemos empezar con los criterios, no podemos empezar con los requisitos, así sean requisitos de desempeño. Tenemos que empezar con la necesidad. La necesidad es el detonador de la compra. La necesidad es el comienzo y el fin de la compra. Tenemos que consultar clientes usuarios. Somos a veces mucho mejores haciendo estudios de mercado que haciendo estudios de necesidad.
Nos especializamos en ver qué ofrece el mercado y no entendemos al final qué es la necesidad que queremos satisfacer. Si no entendemos la necesidad, no va a haber eficacia. ¿Se acuerdan que la eficacia es la satisfacción de la necesidad? Si usted no la entiende, no va a poder tener eficacia. Y si no tiene eficacia, no tiene valor por dinero. Entonces, la elaboración del requerimiento, la ley dice, la nueva ley dice que el requerimiento da inicio al proceso de contratación y es realizado por la entidad contratante en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras y a las etapas de formulación y programación presupuestarias correspondientes, considerando el principio de valor por dinero. Entonces, en el requerimiento que tengo que entender el valor por dinero. Miren que la ley, a diferencia de otras leyes, en muchos apartes de la ley hablan de valor por dinero. Es un concepto que está presente en muchos apartes de la ley, pero hay que entender cómo lo aplico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es que hay que, en el resaltado final, en el cual se identifican la finalidad pública y los objetivos de la contratación, tengo que entender cuál es el objetivo de la finalidad pública. La finalidad pública que es satisfacer una necesidad. Si yo no tengo un requerimiento pensado en la necesidad y no me aseguro que desde la programación multianual pensé en la necesidad, no voy a lograr valor por dinero. Algunas preguntas que sugiere la Unión Europea para identificar la necesidad: preguntarse qué se va a adquirir y por qué, cuáles son las características esenciales y cuáles opcionales. Nos encanta en nuestro país es tener unos listados de 28 características esenciales, 28 requisitos habilitantes, 28 requisitos obligatorios, cuando en realidad podrían ser 4. Y disminuimos la posibilidad de tener competencia, disminuimos la posibilidad de generar competencia en dinero, disminuimos la posibilidad de tener soluciones innovadoras. Entonces, deje solamente las esenciales. ¿Cuál es la razón principal de esta compra? ¿En el marco de qué estoy haciendo esta compra? Esta compra, cuando yo compro alimentación escolar, así sean alimentos, es distinto a cuando yo compro alimentación para los soldados, así sean alimentos. Entonces usted no me puede decir que es que ambas cosas estoy comprando alimentos, no, son en el marco de qué política estoy comprando. Y pensar eso, en qué condiciones mis requerimientos. ¿Se necesita una solución a la medida o puede adquirirse una disponible? ¿No? Hay una solución innovadora, es un requisito de cumplimiento, un requisito de desempeño. ¿Y qué resultados espera de esta compra? Para conocer la necesidad, vaya a la fuente primaria. ¿Quién es la fuente primaria? La fuente primaria no es el área usuaria de su entidad. Muchas veces puede que sí, pero muchas veces puede que no. La fuente primaria es el usuario final del bien, obra o servicio. El ciudadano que va a comprar, el ciudadano, perdón, que va a usar. ¿No? Tenemos que ir a la fuente primaria. Aquí en la definición de necesidad, la Unión Europea, no lo puse aquí, pero dice una cosa: la necesidad, y ya pone un ejemplo que a mí me gusta mucho. La necesidad no es una impresora, la necesidad es imprimir. La necesidad no es una impresora. Pon este ejemplo. La necesidad no es una impresora, la necesidad es imprimir. Cuando yo pienso en la necesidad como impresora, ya restringí muchísimo la solución. Cuando yo digo que mi necesidad es comprar una impresora, restringí muchísimo la solución. Cuando yo digo que la necesidad es imprimir, se me pueden ocurrir 5 o 6 opciones distintas a comprar una impresora. Entonces piensen qué es la necesidad. La necesidad nunca es un bien, obra o servicio. El bien, obra o servicio satisface una necesidad, pero no es la necesidad. Terminar bien. Entonces, ¿cómo comienzo bien? Identificar una necesidad. ¿Cómo termino bien? Evaluando el resultado. Si ustedes no evalúan el resultado, si ustedes no miran al final si se satisfizo la necesidad, pues quedan perdidos. No saben si lograron el propósito de valor por dinero o no. No saben si lograron la eficacia. De las tres es, la que menos se conoce es la de la eficacia, porque pensamos que la eficacia de los contratos es firmar un contrato. Y no es esa la eficacia de los contratos. La eficacia de los contratos es satisfacer una necesidad. ¿Cuáles son las preguntas orientadoras para evaluar el resultado? La Unión Europea dice si conseguimos lo que pedimos y conseguimos lo que necesitábamos. No es lo mismo, ¿no? Me entregaron lo que pedí, sí. Lo que pedí era lo que necesitaba, no. ¿Fui eficaz? No. Porque no compré lo que necesitaba, aun cuando lo que me entregaron era lo que había pedido. Esas dos preguntas son claves y comparar las respuestas de esas dos preguntas es clave. Se lo preguntan en la Unión Europea. ¿No?
¿No nos vamos a preguntar nosotros? ¿Tenemos que hacerlo para todos los procesos de contratación? De nuevo, no, recuerden, balance entre esfuerzo y complejidad. Fue, compras sencillas, recurrentes, comunes. No se pongan a preguntarse esto, pero la compra clave, la compra de la alimentación escolar, la compra del equipo médico, la compra de los medicamentos, la compra de la obra pública, ¿no? De la obra civil, la contratación de servicios de vacunación. Preguntemos, ahí sí vale la pena preguntarse esto, a ver si el próximo año o en los 5 años, cuando vayamos a contratar, si vamos a caer en los mismos errores. ¿Podemos ver alguna diferencia entre lo que pedimos y lo que necesitábamos? ¿Podemos explicar esa diferencia? ¿Cómo influye esa diferencia en nuestros procesos futuros de contratación? La contratación no es un proceso lineal, es un proceso circular. Si no evaluamos, no estamos asegurando que el próximo año tengamos una mejor planeación. Para evaluar el resultado, contraste entre el costo y el beneficio. Contraste entre el dinero y el valor. Empezamos en valor por dinero, terminamos en valor por dinero. En la presentación van a encontrar varios de los referentes que estoy usando acá. Son referencias internacionales de los países que les dije: Australia, Inglaterra, Unión Europea. Hay algún referente también de Chipre, que tiene alguna política de innovación en esto. Y algunos organismos multilaterales que han hablado de valor por dinero. Antes de pasar a las preguntas, quiero cerrar con esto. Ustedes están ante un cambio histórico en la contratación pública de su país. Les están dando el espacio de lograr resultados que no se han obtenido antes. Les están dando la oportunidad de tener mayor realización profesional. El valor por dinero es una oportunidad única que en muchas regiones en muchos países de nuestra región estarían esperando tener. Yo sé que el reto es grande. Sé también que los riesgos y el contexto local de pronto no son los deseables, pero las oportunidades para empezar a generar mayor valor público a través de la contratación pública están ahí. Valor por dinero, la mejor relación de costos y calidad. Valor por dinero, eficiencia, eficacia, economía. Valor por dinero, creación de valor público a través de la contratación pública. Si se van con esos mensajes y con esa motivación, creo que cumplimos el propósito de la sesión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Definitivamente, esta sesión, que solamente dura 1 hora y media, va a quedar corto para toda la experiencia que tienes y nos has compartido durante esta hora de charla. Y ya desde ahora te quiero invitar a que formulemos un curso de capacitación para nuestros amigos que están interesados constantemente en estas prácticas, que seguramente les va a servir para la gestión de sus compras públicas. Hay muchas ideas interesantes que he anotado. La aplicación del valor por dinero, en consideración a las 3 E, ¿no? Economía, eficacia y eficiencia, que es importante recoger para poder aplicar de manera correcta el principio de valor por dinero. Hay muchas preguntas en la sala. Vamos a tratar de responderlas todas. Es muy probable que no lo hagamos así. Vamos a recoger algunas. Yo voy a leer algunas preguntas y algunos también comentarios que han hecho nuestros participantes, hasta las 5:30 de la tarde. Y luego culminaríamos con esta sesión. El primer comentario la primera consulta hecha por el señor Carlos Salazar dice: ¿el valor por dinero es lo mismo que maximizar los recursos públicos? Eh, en cierto sentido, sí. Em, Quiere decir, digamos, la, y creo que la pregunta está se deriva de uno de los artículos de la ley que dice maximizar los recursos públicos, ¿no? Que es una obligación del comprador, del tomador de decisiones, maximizar los recursos públicos. Pero más abajo dice, en el mismo artículo dice, orientado en los principios de valor por dinero. Entonces, el valor por dinero es una de las formas de maximizar los recursos públicos. No es la única forma de maximizar los recursos públicos.
Hay otras formas de maximizar los recursos públicos, es decir, el mal gasto. El mal gasto de los recursos públicos se presenta por dos vías, el mal gasto activo y el mal gasto pasivo. El mal gasto activo es aquel que está relacionado con tomar decisiones subóptimas para un beneficio personal. ¿Cómo lo llamamos coloquialmente? Corrupción. El mal gasto pasivo es tomar decisiones subóptimas sin tener un beneficio personal. El valor por dinero está más asociado al mal gasto pasivo que al mal gasto activo. Miren que no hemos hablado nada de corrupción, no hemos hablado nada de eso. Entonces, cuando la ley dice que vamos a maximizar los recursos públicos bajo los principios, no recuerdo exactamente los principios, o con la orientación del valor por dinero, sí está diciendo que el valor por dinero es una de las formas de maximizar los recursos públicos. Entonces, para el señor Salazar, no es lo mismo, es, pero sí están estrechamente relacionados. El valor por dinero sí es una de las formas de maximizar recursos públicos, no es la única, pero sí es una de las principales, por lo menos en la contratación pública. Bien, Luis Ponce, perdón, Héctor Macías dice, ¿cuál es la diferencia entre valor por dinero y generar valor público? Y está muy relacionado, exacto, con la otra. Valor público, eh, hay una, la gestión de las finanzas públicas genera valor público, en lo que se ha llamado en inglés delivery chain. Delivery chain es la entrega de valor público, que es la, la, los ciudadanos tienen necesidades. Las necesidades se atienden a través de políticas públicas. En el delivery chain, en la entrega de valor público, hay una sección que es planeación, pero no planeación de los contratos, planeación de las políticas, presupuesto, gasto y evaluación. En el gasto está la contratación y dentro de la contratación está nuestro pequeño circuito de contratación, pequeño porque es más pequeño que el circuito de la gestión de las finanzas públicas. Entonces, en la contratación está la planeación del contrato, la evaluación, selección, evaluación, adjudicación, ejecución y evaluación del contrato. Entonces, valor por dinero es un concepto de la ejecución de los recursos. Valor público es un concepto de la gestión de los recursos, ¿no? Valor público es un concepto más amplio, más abarcador. Valor público. Valor público es cómo las políticas públicas responden a las necesidades de los ciudadanos. En valor por dinero es un concepto de la ejecución de los recursos, especialmente en la ejecución de los recursos a través de la contratación pública. Entonces, es una forma, el valor por dinero es una aplicación mucho más concreta dentro de una cadena grande de generación de valor público. ¿No? Nuevamente, Luis Ponce dice, ¿cómo combinar en los términos de referencia eh, los mejores criterios de precio, calidad y oportunidad? ¿Podría citar algún ejemplo? Sí, es buena pregunta, Liz, porque me gustan las preguntas que son prácticas y que son concretas. Eh, entonces, decimos, lo primero, estudiar si es una compra compleja o una compra sencilla. Si es una compra sencilla, ver si solamente si es una compra que de un bien que es estandarizado, de uso común y que la competencia solamente se da en el precio. Si solamente se da en el precio, no se compliquen, háganlo solamente por precio, no se pongan a hacer más cosas. Si es una compra compleja, miren si es una compra innovadora o es una compra recurrente. Si es una compra innovadora, utilicen requerimientos de desempeño, no requerimientos de cumplimiento. Hagan el análisis de los costos del ciclo de vida. Recuerden, ciclo de vida tenemos que verlo todo el tiempo, desde la instalación hasta la disposición final y evaluar los costos de ese ciclo de vida. Incluyan eso en los términos de referencia en lo que llamaríamos normalmente la oferta económica. Y en la oferta técnica, miren si tienen que incluir requerimientos de cumplimiento o requerimientos de desempeño. Al final, esas condiciones es lo que nos van a quedar en los criterios de evaluación. Ahí es, entonces, ahí el mensaje de fondo, Liz, y todos los asistentes es, vayan de la necesidad al requerimiento al criterio. No empiecen, los términos de referencia tienen que tener un sustento en la planeación del contrato
y en la formulación de la necesidad. Si empiezan los términos de referencia sin tener ese sustento, muy seguramente pueden terminar definiendo criterios de selección que no están sustentados en requerimientos técnicos de cumplimiento y desempeño y que a su vez no están sustentados en necesidades. Bien, seguimos con las preguntas. Un asistente anónimo, que no ha colocado su nombre en el chat, ha puesto lo siguiente, dice, buenas tardes, si hablamos de calidad en nuestro país, las compras, en este caso, en el caso de bienes, las entidades compran material de bajísima calidad porque la ley no permite que se califique por marca. Interesante la pregunta, ¿no? Porque me parece que da pie a un poco tumbarnos un poco el mito de que la calidad está asociada a la marca de un producto, cuando en realidad, digamos, en virtud a toda la capacitación que has hecho hoy día, la calidad no debería ser un concepto subjetivo, tendría que objetivizarse de algún modo en el requerimiento, ¿no es cierto? Ujú, Y ese concepto de calidad no debería estar pues asociado a la marca del producto, o sea, porque hay muchos productos que aparentemente son de buena calidad por, por el hecho de la marca. No sé qué comentario tienes al respecto, Carlos. sí, yo creo que, digamos, la relación entre calidad y marca es un atajo. No sé, a ver si Mm, me explico. Es decir, asociar marca a calidad es un atajo en un atajo cognitivo. ujú. Es la forma rápida de pensar en algo. Es decir, asociamos una marca a calidad porque es una forma rápida de pensar en que la marca es una señalización de calidad, que no necesariamente no es cierta, pero en la compra pública, la calidad tiene que ver con las características técnicas del bien en la medida en que esas características satisfagan la necesidad. Entonces, si nosotros logramos, como dice Johnny, objetivizar esas características en relación con las necesidades, muy probablemente lo que estamos diciendo es que esas condiciones se relacionan con ciertos tipos de marca. Ojo, yo no estoy, antes de que me malinterprete, yo no estoy hablando de direccionamiento de contratos, bueno, no estoy diciendo, pues ni mucho menos estoy diciendo que busquen la forma de direccionar un contrato a una marca. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, que la calidad a veces tiene que ver con la garantía del producto, ¿no? Con el mantenimiento que va a requerir el producto, con los costos del ciclo del producto. ¿Por qué compramos un carro de una marca y no de otra? Porque sabemos, o porque nos imaginamos, o porque entendemos, o porque pensamos que ese carro que tiene una marca va a requerir menor mantenimiento, menores costos de mantenimiento, menores costos de actualización o menores costos. Ya. Entonces, yo no puedo decir que voy a comprar la marca A porque es mejor que la marca B, pero sí puedo decir que voy a buscar un carro que tenga esas condiciones de mantenimiento, de garantía y de, y de, y de, y de, y de eficiencia, no de eficiencia, de resultado. Entonces, el mensaje es, no podemos usar atajos, no podemos usar atajos de irnos de calidad a marca. Tenemos que objetivizar la calidad. El atajo calidad marca es, como decía Johnny, un atajo subjetivo, es una apreciación subjetiva. Pero nosotros sí podemos objetivizar la calidad en condiciones que luego nos podrían llevar a que ciertas marcas sean las que cumplen condiciones, pero es porque cumplen las condiciones, no porque es la marca en sí misma. Muy bien. Eh, Fernando Asunción hace un comentario. Él dice, el valor por dinero es un principio que también está establecido en los contratos NEC del Reino Unido, un medio distinto de contratación. ¿Considera que esto ayudaría a la lucha a la lucha contra la corrupción? Creo que este tema quizás no lo hayas visto de manera detallada, pero aprovecho la oportunidad para decir que el 24 de junio tenemos una capacitación sobre contratos estandarizados de ingeniería y construcción, que lo vamos a tener también con un experto en esta materia. Y quizás allí, en ese marco, podríamos
a aplicar o utilizar o explicar este tema del Los concepto de valor contratos por fixos. dinero también en este tipo de contratos. A menos, Carlos, que tú tengas algún comentario al No, respecto. no, yo creo que tiene que ver, yo no soy experto en contratos, en contratos de obra pública. Creo que, y por lo que dice Johnny, van a tener una sesión con un experto en contratos de obra pública. Yo creo que más allá de disminuir la corrupción, es disminuir en general el mal gasto, que es que las modalidades de contratación se adapten de mejor manera a las características de la transacción, ¿no? Entonces, si tenemos modalidades de contratación que se adaptan mejor a las características, si tenemos unas modalidades que son muy apropiadas para ciertos tipos de transacción, por ejemplo, la obra pública con contratos NEC, seguramente no solamente es una para la lucha contra la corrupción, sino para la lucha contra el mal gasto en general. Nuestro problema no es solamente un problema de corrupción, nuestro problema es un problema también de malgasto pasivo. Es que no tomamos las mejores decisiones. Y muchas veces no tomamos las mejores decisiones no en busca de un beneficio personal, sino porque no tenemos la capacidad, los conocimientos, las herramientas para tomarlas. Entonces, valor por dinero y la adecuación de los contratos es para eso. Bueno, y vamos con la última pregunta un poco asociada a lo que acabamos a lo que acabas de decir. Y de algún modo lo resume muy bien Luis Ángel Arteaga, porque he visto varios comentarios tanto en el chat como en la sección de consultas y respuestas, en donde se muestra mucho la preocupación de la intervención de Contraloría en este tipo de decisiones que van a tener o que van a tener que tomar los servidores públicos que realicen compras públicas utilizando el principio de valor por dinero. Entonces ahí se nota, ¿no? Se notan las preocupaciones que se muestran en los comentarios. Y bueno, Luis Ángel dice lo siguiente, ¿no? Él dice, en el Perú, la realidad es que los operadores logísticos temen que la Contraloría y sus órganos de control cuestionen las decisiones que toman por discrecionalidad en los procesos de contratación pública. El valor por dinero en el marco de las compras públicas representa un modelo o concepto muy interesante, pero ¿cómo podrían dichos operadores aplicarlo minimizando el riesgo de cuestionamientos o procesos disciplinarios por compras quizás más onerosas, pero más eficientes? Interesante la pregunta de Luis. Me parece muy interesante y bastante recurrente, no solamente en nuestros países, sino en Perú. Yo en Perú he dado conferencias similares de valor por dinero desde hace por lo menos 7 años y siempre un punto clave es ese que acaban de decir, el rol de la Contraloría en la aplicación del concepto de valor por dinero. Yo creo que estamos en una situación distinta a la de hace unos años. La nueva ley genera un espacio de decisión mayor eh, explícito ese espacio de decisión. Eso no es suficiente y estoy de acuerdo con todos en que eso no es suficiente blindaje para tomar decisiones en valor por dinero. Seguramente se va a necesitar primero una regulación o reglamentación de la ley que blinde las decisiones de los funcionarios. Dos, una formación en valor por dinero que sustente esas decisiones. Y tres, una alineación conceptual y procedimental con la Contraloría para que esté alineada con la aplicación del concepto. Entonces vuelvo y digo, para que no caigamos en eso que dicen que es cierto y yo no puedo ser indolente ante eso que es, yo no voy a decir esto, es decir, si usted me dice que yo entiendo que esta es la mejor compra, pero que si compro esto que no es el de menor precio, me va a llegar la Contraloría y me va a abrir un proceso, pues yo no voy a tomar esa decisión. Lo entiendo perfectamente y sé que existe ese riesgo, pero creo, primero, que la ley habilita un espacio mucho más explícito sobre el valor por dinero, que no es solamente un principio, sino que lo nombra en en distintos apartes de la ley. Pero eso no va a ser suficiente. Vamos a tener que reglamentar la ley para blindar las decisiones y no solamente reglamentación primaria como un decreto o un reglamento, sino también de reglamentación secundaria con guías, manuales. Esas guías y manuales van a blindar a los funcionarios con conceptos y conocimientos sobre lo que se puedan sustentar, puedan decir, mire, yo lo que estoy usando es el manual, yo lo que estoy usando es la guía, ¿no? Estoy aplicando esas cosas. Y tres, vamos a tener que tener una
una alineación procedimental y estratégica con la Contraloría para que ellos entiendan el concepto de valor por dinero y empiecen a aplicar auditorías en las que el concepto de valor por dinero está presente, no solamente el concepto de menor precio. Estoy completamente de acuerdo y creo que por ahí hay un reto muy grande y muy crítico en la aplicación efectiva de este concepto. Ujú. Sí, definitivamente se viene un trabajo bastante grande, tanto para el OCE como para el Ministerio de Economía y Finanzas a la hora de plantear, obviamente, el reglamento de contrataciones que va a derivar de esta ley que en este momento está como propuesta. Bien, no nos queda más tiempo, Carlos. Nuevamente agradezco la gentileza que has tenido en participar, en acompañarnos esta tarde. Hay muchas preguntas, han llegado aproximadamente 78 preguntas, 49 preguntas en la sala de preguntas y respuestas y otras tantas en la sección del chat que definitivamente no vamos a poder responder cada una de ellas, pero estamos tomando nota porque queremos hacer algo mucho más ambicioso contigo para el aula virtual del OCE. Espero que nos acompañes durante estas próximas semanas. Esta grabación de esta videoconferencia va a estar colgada en el aula virtual para que cada una de las personas que no ha podido escuchar o quiere enviarle el video a sus compañeros o invitarlos a participar en el aula virtual, puedan acceder a esta plataforma y verlo gratuitamente hasta fines de este mes. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos y bueno, y con esto damos fin ya a esta capacitación. Tus últimas palabras, por favor. No, pues no me queda más que agradecerles por la invitación. Llevo varios años trabajando con Perú. Perú está a la vanguardia de muchas iniciativas en contratación pública en la región. Y muchas gracias por la invitación y de nuevo creo que ustedes tienen un recurso humano envidiable que está a la altura de este reto que se les viene. Y cuenten conmigo para lo que necesiten y que pueda aportar en esto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a participar en las conferencias que se van a realizar toda esta semana en el marco de la autógrafa de la Ley de Contrataciones del Estado. Mañana tenemos una capacitación muy interesante sobre contratos de gobierno a gobierno. También tenemos capacitaciones sobre los contratos estandarizados que se van a dar, que se va a realizar el día 24 y también vamos a tener una capacitación con un experto mexicano que se va a hacer cargo de hablarnos un poco sobre su experiencia en materia de gestión de riesgos en la contratación pública, a propósito también de la incorporación de este concepto en el dictamen de la Ley General de Contrataciones Públicas. Muchas gracias por su participación en esta videoconferencia y nos vemos hasta mañana. Gracias. Claro Chao. que, gracias.